Hola Ricardo, recibí tu carta y de manera bastante sumaria voy a contestar a los temas que me propones, porque yo no creo que sea un buen interlocutor por lo que se refiere a Hermann Hesse. Mi manera de contestar, si te sigue interesando conocer un par de ideas o de opiniones sobre Hesse, se va a limitar a lo siguiente. En primer lugar, he leído muy mal a Hesse. Empecé por uno de los libros que creo que son más conocidos y más famosos de él. Lo leí hace, qué sé yo, 25, 28, 30 años en Buenos Aires y me refiero a Demián. La lectura de ese libro me produjo una sensación bastante repugnante en su conjunto y me quitó las ganas de leer El Lobo Estepario, que en ese momento era ya muy conocido en la Argentina y después apareció también Siddhartha y finalmente Narciso y Goldmundo. Todo eso yo no lo he leído, de manera que mi conocimiento de Hesse se reduce a Demián y como ves no es mucho ni muy satisfactorio. De todas maneras, puesto que me haces las preguntas, te voy a contestar lo que pienso con respecto a ese libro solamente. Y te lo voy a contestar de una manera bastante curiosa, porque entre viejísimos papeles que había estado sacando de un sobre hace 2 o 3 meses, apareció una página que yo escribí para mí, para mi uso personal, cuando terminé de leer Demián. Y me hace gracia releerla ahora porque hay referencias a hechos concretos, a episodios del libro, de los que ya no tengo absolutamente ninguna idea. O sea que, si te hago un resumen de esa página, yo tengo que tener fe en mí mismo, es decir, en que no mentí hace 30 años, porque la verdad es que ahora hay ahí en esa opinión una serie de elementos que están completamente olvidados por mi memoria. Lo primero que yo saqué en limpio de la lectura de Demián fue que ese libro tenía todos los elementos para ser lo que finalmente no es. De ahí mi sensación de estafa y casi de repugnancia. En primer lugar, hay un innegable talento narrativo en Hesse, lo cual multiplica la sensación de desagrado que me produjo la lectura, porque ese talento narrativo lo encontré al servicio de un relato estúpido, por un lado, y además inverosímil, con esa inverosimilitud que no tiene nada que ver con lo ilógico, ni la exageración, ni la fantasía, sino una inverosimilitud profunda, una especie de enorme estafa profunda sobre la base, el fundamento del libro. Eso que justamente, a través de cosas que leo actualmente, parecería ser lo que provoca el entusiasmo de toda una juventud con respecto a los libros de Hesse. Entusiasmo que me resulta a mí personalmente un tanto penoso en la medida en que la juzgo por mi propia reacción en aquella época. Estoy hablando aquí de una manera un poco exagerada, pero debo decir que mi recuerdo de Hesse es siempre un recuerdo irritado, quizá a contrapelo de, de la enorme fama, del enorme entusiasmo y la especie de fe que provoca en sus lectores jóvenes actuales y que me inquieta, porque el análisis que yo pude hacer del libro cuando lo leí me dio desde el comienzo la impresión de la estafa, de una serie de elementos aparentemente profundos que salen de lo simplemente histórico o de lo simplemente lógico para intentar una especie de visión metafísica, de búsqueda de razones últimas y diríamos de felicidades y de realizaciones últimas, pero todo ello con una fragilidad perceptible apenas se analiza con cuidado la textura del libro. Que hay que darse cuenta de entrada que Demián es un libro
basado en la facilidad. Ahí se han puesto todos los elementos que pueden fácilmente convencer a espíritus todavía desarmados frente a la vida, frente a la experiencia, frente al análisis de la propia realidad y de los propios problemas. El personaje Sinclair, bueno, es cualquier muchacho joven atravesando la charca de la adolescencia con los típicos chapoteos usuales en esa época de la vida. Y contrariamente a él, surge la figura de Demián, su famoso guía espiritual, que en mi opinión, cuando yo leía el libro, me resultó profundamente estúpido como guía, porque es una especie de Superman de la novela alemana, un Superman avant la lettre. No hablemos ya de los personajes femeninos, como el de Eva, que es una especie de monstruo inenarrable, una especie de objeto fetiche que entra y sale del libro sin que se sepa nunca por qué ni qué es lo que hay detrás. A eso hay que sumar ciertas presencias que conmueven y que impresionan particularmente a los jóvenes. La noción de una especie de nirvana, de sabiduría oriental encarnada en la sílaba Om, que desde luego supongo que puede tener un inmenso valor para un tibetano, pero no creo que lo tenga para un argentino o un neoyorquino honesto y sincero. Junto con eso, el personaje de Abraxas, que se las trae en el libro, la presencia de una magia sumamente difusa, las demostraciones telepáticas y volitivas, que desde luego tienen un efecto profundo en mentes lo bastante ingenuas como para aceptarlas en un plano inmediato, sin plantearse el problema como en otros planos puede habérselo planteado un Mircea Eliade o un Jung. Y lo peor es que si Hesse se hubiera quedado únicamente en esos planos, pero es que en el fondo es un escritor muy hábil, porque esas especies de grandes supuestos vuelos de águila a las alturas más extraordinarias se mezclan frecuentemente con lo que yo creo una sensiblería de modista. El libro está lleno de llantos, de vaídos, de borracheras simbólicas, sin hablar el fantoche del fantoche máximo después de Demián, que es el personaje de Pistorius. Estoy dispuesto a reconocer, dentro de los méritos del libro, que el itinerario de Sinclair, digamos su educación sentimental y moral, está muy bien escrita, está muy bien contada, y debe desde luego atraer profundamente a los jóvenes que están pasando paralelamente por los mismos problemas, las mismas falencias, las mismas carencias. Ese es el aspecto de enganche del libro, que puede atrapar a un lector joven y sin experiencia. Pero en fin, en materia de educación sentimental y moral de un joven, después de haber leído a Rimbaud y después de haber leído a Raymond Radiguet, y yo te diría incluso un poco en broma, después de haber leído incluso a Alain Fournier, no es Germán Hesse quien viene a agregar nada de verdaderamente interesante. Y para volver a las flaquezas más evidentes de Demián, yo te citaría solamente aquel pasaje en que Sinclair baja al jardín de su guía espiritual de Demián y lo encuentra entrenándose para pelear con un japonés. La escena, ese momento, en aquel tiempo me había parecido de un ridículo total, sin olvidar que incluso Hesse toma las precauciones necesarias para informarnos más tarde de que el japonés perdió la pelea. Como ves, Ricardo, no soy amable, pero honestamente es mi recuerdo del libro. Ahora, si quieres que te dé mi sentimiento más profundo sobre Demián, ¿puede acaso ser la justificación de una parte del libro, de sus antifaces, sus disfraces, todos sus velos? Y además, ahí estaría acaso la clave de la fascinación profunda que puede ejercer en los jóvenes
todavía no perfectamente insertados en su propia verdad, en su propia opción, en su propia realización. A mí Demián, cuando lo leí, me pareció una novela perceptiblemente homosexual y desde luego con un homosexualismo disfrazado a través de esos antifaces y esos velos, un poco quizá por el tiempo, la época en que fue escrito y quizá también por razones que solo Hesse conocía y que yo desde luego ignoro. Uno se pregunta para qué todos esos disfraces esotéricos del libro, esos personajes que son Beatriz y no Beatriz, Eva y no Eva. En el fondo, cuando se lee con cuidado Demián, uno se da perfectamente cuenta de lo que Sinclair quería, lo que Sinclair necesitaba y lo que Sinclair obtiene en la última página, y es que Demián lo bese en la boca. Fíjate, yo respetaría este libro profundamente si hubiera visto en Hesse la valentía y el coraje que Thomas Mann tuvo en La muerte en Venecia, pero evidentemente no lo tuvo. Hesse saca a relucir una serie de pajarracos alegóricos, las figuras, los personajes como Abraxas y toda esa galería de mujeres insensatas, sin hablar de Demián, que es un perfecto maniquí. Curiosamente, al terminar de resumirte esta viejísima página, de la cual soy responsable en parte porque incluso, como te dije antes, menciono episodios y personajes de los que estoy perfecta y felizmente olvidado, la casualidad hace que también hace unas semanas estaba leyendo una antología de ensayos de Kurt Vonnegut, el norteamericano. Y él tiene ahí unas páginas en que se pregunta por qué los jóvenes leen a Hesse. Son unas páginas extremadamente duras contra Hesse, y en el fondo lo que yo te acabo de decir coincide con la tesis de Vonnegut. Es decir, que en definitiva lo que hace la fuerza de Hesse en los jóvenes es justamente la debilidad de los jóvenes. Una cierta debilidad que mueve a una infinita cantidad de lectores, sobre todo en Estados Unidos, a preferir esas vagas búsquedas, esas vagas persecuciones de felicidad y de perfección que les propone Hesse, a preferir eso a las opciones más claras, más radicales, digamos directamente a un compromiso de tipo político, a una lucha de frente. Hesse es un perfecto juego de biombos. Hesse proporciona, según Vonnegut, un escapismo literario de alta calidad, muy bien hecho, y que empieza por engañar al propio lector, que se cree hundido en lo más profundo de una realización metafísica y mágica, cuando en realidad se está escapando de sí mismo, de la realidad que lo rodea, del tiempo que está viviendo. Yo no creo honestamente que ningún muchacho norteamericano o argentino o lo que sea que esté embarcado en una clara definición de tipo personal frente a los problemas de su país y a los problemas del mundo, yo no creo que ese muchacho o esa muchacha sean grandes lectores de Hesse. Los creo capaces de leer cosas mucho más verdaderas. En último término, Hesse es otro de los pilares de esa larga tradición que afortunadamente está siendo destruida como correspondía y como era necesario, la tradición del enclaustramiento individualista, de la realización individual sin tener en cuenta lo que sucede en torno, el pequeño nirvana propio, el pequeño paraíso a domicilio, la belleza y la felicidad metidas dentro de la heladera junto con los cubitos de hielo. Sé que todo esto es probablemente injusto porque hubiera debido conocer mucho mejor los otros libros de Hesse, pero tómalo como una opinión parcial referida a un solo libro y utilízalo si te conviene, y si no, da lo mismo, conmigo no tenés ningún problema. Bueno, y ahora con respecto al milenario del idioma español, me haces dos preguntas que son bastante peludas.
Eh, Te las contesto también de una manera bastante sumaria. Me preguntás cuál me parece que ha sido la aportación básica de Latinoamérica, y no solo de sus escritores, a la historia y al desarrollo del idioma. La respuesta no puede entrar en unas pocas líneas, en unos pocos momentos. La única síntesis posible es decir que todo lenguaje contiene la historia a la cual pertenece ese lenguaje y la historia en general. No hay ningún lenguaje ahistórico y que por consiguiente la historia de Latinoamérica, en la medida en que, naciendo de la historia de la conquista española y abriéndose luego como las ramas de un árbol y buscando su propia identidad y su propia realidad en cada uno de los países que constituyen América Latina, es lógico que los idiomas, y creo que ya se puede usar el plural aquí, para entendernos mejor, es decir, las formas que asume el español en Venezuela o en la Argentina, se han ido tiñendo a lo largo del tiempo, un tiempo no demasiado largo, pero sí un tiempo profundo, se han ido tiñendo de las características propias de los pueblos que formaron esos diferentes países, al punto que en la actualidad esas diferencias son claramente perceptibles y permiten definir con toda claridad lo que podríamos llamar una literatura guatemalteca contrapuesta a una literatura boliviana y las dos contrapuestas a una literatura escrita en Madrid. En esto que estoy diciendo, que quede bien claro que no estoy creando una escala de valores, que no estoy queriendo decir de ninguna manera que el español o los españoles, si preferís, que se está escribiendo hoy en América Latina, es automáticamente superior al que se escribe en España. Lo que creo simplemente es que el español peninsular continúa siendo lógicamente tributario de una evolución histórica ya mucho más decantada, ya mucho más lenta, en la que una serie de enormes crisis que van creando la infancia, la adolescencia y la madurez de un pueblo han estado ya cumplidas y España actualmente vive una etapa de su vida que dentro de un periodo de tiempo determinado es mucho más pausada, es mucho menos convulsiva de lo que son las etapas equivalentes en los países de América Latina. Esto podría parecer paradójico con referencia a la guerra de España y a todo el terrible y sangriento proceso del franquismo, pero la verdad es que si ese proceso se analiza desde el punto de vista idiomático, yo no creo que haya demasiada diferencia entre lo que se escribe en este momento en Madrid y lo que se escribía en 1935. El lenguaje está ya esclerosado, está ya definido en España y los escritores jóvenes no dan la impresión de modificarlo de una manera vivencial. Lo siguen utilizando con todos sus inmensos méritos y también con sus defectos y sus falencias. En América Latina el problema es distinto, a una velocidad a veces alucinante. Nos estamos forjando una herramienta de trabajo, de expresión, porque también nuestra historia se está moviendo de una manera alucinante. La diferencia entre la Argentina de 1930 y esta Argentina de 1976 se manifiesta en el plano del lenguaje por una modificación total de la perspectiva de los escritores. Un escritor actual argentino, salvo los que por razones de edad, de temperamento o de tontería siguen clavados en los tiempos del pasado, los escritores jóvenes están manejando una herramienta de trabajo que tampoco juzgo ni mejor ni peor, pero sí digo que es diferente. Una herramienta de trabajo ajustada a este clima a la vez opresivo, angustioso y lleno de esperanza en la que nos movemos los escritores que escribimos argentino. Y no es gratuito, no es en vano
que los jóvenes lectores españoles, hablo de los lectores, no de los escritores, se hayan volcado en estos últimos años con tanto entusiasmo hacia la literatura latinoamericana. Lo hacen porque encuentran en nuestra manera de escribir, de los argentinos, de los dominicanos, de los mexicanos, encuentran una savia, encuentran una vida, encuentran una invención que sus propios escritores les dan de una manera mucho más restringida, más ponderada, y a veces directamente no les dan. Es bastante divertido pensar que en el momento en que la literatura contemporánea de América Latina surgió con las figuras de un Vargas Llosa o de un García Márquez o de un Fuentes, la reacción de los aristarcos españoles, es decir, de los que dominaban el periodismo, la crítica y las cátedras, fue de una violencia total. Yo recuerdo perfectamente las críticas que se hacían de nuestros libros en ese momento, que eran unas críticas incluso cómicas porque eran gramaticales. Consistían en decir que éramos pésimos escritores porque no sabíamos manejar los adverbios o porque incurríamos en galicismos repugnantes. El lector español vio eso de una manera muy distinta. Le importan un bledo los pronombres y los galicismos, lo que le importa es encontrar vida, sangre, savia, todo eso que nuestras novelas les han dado en una medida de la que podemos estar satisfechos. Y por este camino llego a tu segunda pregunta y te lo contesto afirmativamente. No creo que el español se disgregue como se disgregó el latín, es decir, creando lenguas tan diferentes como puede ser el francés del español o el español del italiano. Pero sí creo que las bifurcaciones, las modificaciones, el hecho de asumir nuestras historias respectivas están enriqueciendo el tronco general del español, del idioma español, con todas las ramas latinoamericanas, que son muy diferentes unas de las otras, al mismo tiempo que no se divorcian ni pierden el contacto básico con el tronco. En realidad, el fenómeno del inglés y del norteamericano se repite análogamente entre el español y nuestros españoles. Un escritor inglés no tendría un instrumento expresivo en el inglés que escribió Hemingway, y Hemingway no hubiera podido jamás escribir 4 líneas en el inglés de Pritchett o en el inglés de Joyce Carey. Lo más que podemos hacer es entendernos en lo básico, pero ahí donde se entra en ese plano donde la literatura tiene su verdadero sentido, ese plano maravilloso de la intuición, de los sobreentendidos, de los matices, de todo lo indecible que finalmente consigue decirse, ahí entonces el español se está enriqueciendo admirablemente por el hecho de que el árbol tiene muchas ramas y que cada una de esas ramas tiene su peculiaridad, tiene su búsqueda propia y tiene los hallazgos que dan por un lado un libro como Paradiso, por otro lado un libro como 100 años de soledad, y luego todos esos libros mucho menos célebres, pero con frecuencia muy hermosos, que están escribiendo montones de jóvenes poetas, de ensayistas y novelistas de todos nuestros países. Bueno, creo que con esto hice lo que pude. Muchas gracias por esa referencia al artículo de Dieter Zimmer sobre la Feria de Frankfurt. No lo tengo y me conmueve eso que me dices que a él no sé qué le encontró a la despedida entre Peter Handke y yo, pero aunque no leo alemán, lo leo así primariamente, de manera que si me quisieras mandar ese artículo, me gustaría mucho, te lo agradecería. No sé si Eduardo está todavía con vos, me decís que estaba pasando unos días en tu casa y que estaba muy cansado. Decile que espero que el cansancio vaya pasando y que me gustaría tanto verlo en París, pero yo me voy la semana que viene por unos pocos días y luego el 23 me voy a Kenia con la conferencia de la UNESCO y no vuelvo hasta comienzos de diciembre. Decíselo de todas maneras para que dentro de sus planes de movimientos tal vez podamos tener algún enchufe, algún encuentro, porque finalmente Eduardo y yo hablamos muy poco en Frankfurt y con vos ya ahí me siento muy culpable porque también hablamos muy poco, pero ya viste en qué circunstancias estábamos y sobre todo cómo me tenían a mí así un poco secuestrado por razones de mucho trabajo en pocas horas.
Bueno, sobre lo que estás haciendo del Perseguidor tengo un enorme interés y muchos deseos no sé, de escucharlo, de conocerlo. Ojalá, como me decís, a fines de este año me entere de alguna cosa. Acordate que realmente tengo muchos deseos de seguir eso de cerca, porque Perseguidor es un pedazo de mi piel. Y entonces, si vos estás haciendo un tatuaje en esa piel, aunque me duela, capaz que me duele, pero de todas maneras, siempre será mi piel. Bueno, Ricardo, un gran abrazo y que esto te sirva de algo. Y si no, ya sabes, no te olvidas y chao. Hasta pronto, un abrazo. En plena democracia recuperada para su país, han desaparecido otra vez a un argentino. Pero esta vez, al menos, se sabe desde el primer momento a dónde lo han desaparecido. Tengo la plena convicción de que Julio Cortázar está en ese círculo que nunca imaginó el Dante, donde van a parar los hombres que son, en el buen sentido de la palabra, buenos. El círculo de los hombres generosos, íntegros, responsables, comprometidos y alegres, con una alegría serena y contagiosa. Un hombre capaz de jugarse por sus ideas. Eso tan extraño que es, hoy en día, alguien con el valor de reconocer sus equivocaciones. Alguien con el valor de rectificar. Éramos amigos. Nuestra amistad se nutría de cartas. Cartas mías que iban de Colonia a su apartado postal de París. Cartas suyas que me llegaban de Nueva Delhi, de Mendoza, de Nairobi, de Mallorca y algunas veces incluso del propio París. De todos los lugares donde le arrastraba su destino trashumante de corrector de la UNESCO. Vernos, nos vimos y charlamos largamente 2 veces. El año 76, en Frankfurt del Meno, cuando la Feria del Libro estuvo dedicada a América Latina, un continente por descubrir. Una noche, en una fiesta organizada por los editores alemanes, un hombre joven, tímido, con lentes, se me acercó para pedirme que le presentara a uno de sus ídolos. El ídolo era Julio Cortázar, y quien me pedía que se lo presentase era Peter Handke. La segunda vez nos encontramos en París hace solo 2 meses, menos de 2 meses. Ambos participábamos en una conferencia de solidaridad con Nicaragua. El último día lo pasamos juntos y durante el almuerzo conversamos de un tema que nos apasionaba por igual, el problema de la traducción. Luego, incidentalmente, hablamos de Alemania, de que en realidad no conocía él el país, solo lo había atravesado camino de Austria. Una vez, sin embargo, se detuvo en Múnich para ver la pinacoteca y no llevaba ni 5 minutos dentro cuando ya lo había detenido la policía. Fue un día en que un obseso sexual arrojó vitriolo a uno de los grandes desnudos de Rubens que pueblan una sala del Museo Muniqués. Y hasta que la policía no descubrió al culpable, todos los visitantes del museo estuvieron detenidos, Julio Cortázar entre ellos, una media hora. Convinimos en que yo le organizase un pequeño viaje a Berlín, que era una de las pocas grandes ciudades europeas que le quedaban por conocer. Iba a venir en mayo o en octubre. Ya no vendrá. Ya no sonará más su voz en el contestador automático de llamadas al telefonearle a París. Julio Cortázar n'est pas là pour l'instant. Veuillez laisser votre message après avoir entendu le signal sonore. Merci. Pero el mensaje te lo paso igual, Julio, que te quedaste anclado en París. El mensaje es el de siempre. Los cronopios no mueren. Vos, Julio, saltaste tan solo una casilla en la rayuela de tu vida. La única vez que sepa yo que desertaste. Del infierno tan temido, te marchaste a la gloria para siempre.